El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural. A, apto para todo público. Bienvenido a Hora de Estudio Bíblico, con nuestro maestro el Dr. Lehman Strauss. Este estudio es el resultado del tiempo personal con el Señor, el ministerio pastoral y la experiencia en conferencias bíblicas del Dr. Lehman Strauss. Él nos instruye y alienta con la enseñanza de la palabra de Dios. Ahora, el Dr. Strauss. Muchas gracias. Abramos nuestras Biblias en el capítulo 6 del libro de Daniel. En Daniel capítulo 6 tenemos una historia muy familiar para muchos, quizás una de las más familiares de todo el Antiguo Testamento, la historia de Daniel en el foso de los leones. Pero no se apresure con este estudio y no lo considere superficialmente, porque la experiencia fue un evento muy importante en la vida de Daniel y Dios se agradó en darle la misma cantidad de espacio en la Escritura que le dio a la visión profética de la historia mundial registrada en el capítulo siguiente, en el capítulo 7. Ambos capítulos contienen 28 versículos. Por lo tanto, no considere esta historia familiar con liviandad. Algunas veces la familiaridad genera menosprecio por ciertos pasajes bíblicos, y yo quiero que analicemos este capítulo cuidadosamente, confiando en que Dios nos dará bendición, no solo para nuestras mentes, sino también para nuestros corazones. Recién dije que probablemente no haya otro capítulo en el libro de Daniel más familiar que este. Personalmente, no me canso de maravillarme de las nuevas lecciones que recibo cada vez que lo leo. Si este es su primer encuentro con este capítulo del libro de Daniel, o si usted ya lo ha leído cientos de veces, por favor, recíbalo con una mente abierta, es decir, una actitud para aprender nuevas cosas. Aunque Daniel pasó una noche sola de su larga vida en el foso de los leones, las lecciones de este capítulo son numerosas y demasiado importantes como para considerarlo a las apuradas. Este capítulo 6 concluye la sección estrictamente histórica del libro de Daniel. En realidad, la historia, en los primeros 6 capítulos del libro, también contiene profecía. Y esas profecías, dentro de la porción histórica, como así también la historia dentro de la sección profética del libro, que va desde capítulo 7 al 12, prueban que lo que Dios le reveló a Daniel fue verdadero y exacto, porque la profecía está entrelazada con la historia, y la historia contiene, entretejida en ella, profecía. El escritor de la epístola a los Hebreos escribió respecto a aquellos que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Lo leemos en Hebreos 11:33. Creo que estas referencias indudablemente incluyen a Sansón, allí en Jueces 14, a David, en primer libro de Samuel 17, pero también incluyen a Daniel. En el Salmo 57:4, David escribió: «Mi vida está entre leones». Ahora, si esos leones de la vida de David eran literales o no, no puedo decirlo. Sin embargo, sí sabemos que el comentario en Hebreos 11:36 está basado en la historia del Antiguo Testamento. Bueno, mucho más diremos respecto a esta experiencia con leones a medida que avancemos en el texto. Así que por ahora dejaremos a los leones de lado por un momento. Déjeme aclararle que, como en el capítulo 3 del libro de Daniel, el paradero de Daniel fue cuestionado porque estaba ausente cuando sus 3 amigos hebreos fueron arrojados al horno ardiente, así también surgen las preguntas respecto al paradero de esos amigos en este capítulo, en que Daniel fue arrojado solo al foso de los leones. En el capítulo 3 sugerimos que debido a la posición de importancia que tenía Daniel, posiblemente él estaba en alguna otra parte del imperio, en negocios oficiales, cuando sus 3 amigos fueron arrojados al horno de fuego. Pero la Biblia guarda silencio respecto a eso. Sin embargo, podemos estar seguros que donde sea que Daniel hubiera estado,
permaneció fiel a Dios y no se inclinó ante ninguna imagen de Nabucodonosor. Él tampoco, Con respecto a los 3 amigos de Daniel aquí en capítulo 6, ellos no aparecen. Y debemos recordar que donde la Biblia guarda silencio, es mejor no especular y creo que es sabio proceder así. Yo simplemente sugiero que debido al lapso de tiempo aquí, es probable que sus 3 amigos ya no estuviesen vivos. Recuerde que en este punto de la narración Daniel tiene alrededor de unos 85 años de edad. Ahora bien, note la posición de Daniel en los versículos 1 al 3. Digo, estamos en el capítulo 6 de Daniel, 1 al 3. El capítulo comienza donde termina el capítulo 5, obviamente sí, es decir, con Babilonia, aquella cabeza de oro que aquella noche fue reemplazada por el imperio medo-persa. Aquella cabeza de oro reemplazada por el imperio medo-persa, que en la imagen de Daniel 2 tenía el torso y los brazos de plata. Al ascender el rey Darío al trono del nuevo imperio allá en el 538 a.C., Daniel, que había pasado por el período entre los 2 poderes gentiles mundiales, estaba todavía activo a pesar de su edad. Este profeta de Dios había observado el surgimiento de 2 de aquellos reinados que él mismo había profetizado en el capítulo 2 bajo la guía y revelación de Dios. Entonces la cabeza de oro había sido quitada y el tiempo había avanzado y dado lugar al imperio medo-persa, pero el anciano profeta estaba todavía vivo y más aún, permanecía sin mancha en medio del lujo y la lascivia de aquellos reinos. Su cuartel general estaba sin dudas en un palacio, pero un palacio que posiblemente era muy sencillo. Es notable que un hombre se mantuviera sin mancha en el medio de gobernantes que eran sensuales, pecadores, egocéntricos. Su pureza era aún más pronunciada debido a la impureza que le rodeaba. Ahora bien, la inferioridad de este segundo reino de plata con respecto al primero de oro se nota de inmediato. El gobierno de Nabucodonosor en Babilonia fue una monarquía absoluta. Era autocrático, él no quería compartir su autoridad con nadie más, y era el único dictador de su reino. A quien quería mataba, y a quien quería dejaba vivo. Pero bajo el reinado de Darío ya se observa un cambio. Este segundo imperio mundial no fue una monarquía absoluta. Darío colocó en su gobierno, con buena organización, 120 principales y sobre ellos a 3 gobernadores, de los cuales Daniel fue nombrado jefe, teniendo así superioridad sobre los demás. La razón por la cual el rey eligió a Daniel fue por la excelencia de espíritu que había en él. Y esto significa que Daniel estaba lleno de y conducido por el Espíritu Santo. El rey no sabía exactamente quién era ese espíritu superior, pero yo estoy seguro que era el Espíritu Santo. La razón para la clara organización con Daniel como cabeza se sugiere en el versículo 2. Allí leemos, sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. El rey Darío sabía que los hombres en su gobierno podían llegar a ser deshonestos administrando los asuntos del imperio, pero también supo que un hombre como Daniel era honesto e íntegro y que no toleraría la corrupción en el gobierno. Debido a esto, confió a Daniel todo el reino, dándole un segundo puesto en autoridad después del rey, según leemos allí en el versículo 3. El principal objetivo del nombramiento entonces fue que el rey no sufriera ningún daño, ninguna pérdida. Darío no fue lento al reconocer el valor de Daniel, porque este siervo de Dios era un hombre de Dios en quien se podía confiar. Así Daniel fue preferido o distinguido por encima de los gobernadores y otros líderes. Este veterano anciano caballero, un veterano que tenía 70 años de trabajo en el oficio público, fue promovido a esta nueva posición.
Los recursos y capacitación que Dios le había dado a su siervo devoto siempre fueron bien usados durante todo su largo tiempo de vida. Qué bueno es eso de parte de Dios, y qué bueno es el ejemplo de Daniel administrando lo que Dios le concedía. Sin embargo, en los versículos 4 al 9 descubrimos un plan en contra de Daniel. El lugar de primacía de Daniel marcó el comienzo de algunos verdaderos problemas para este santo anciano. Los pecados gemelos, la envidia y los celos, irrumpieron en los corazones de los otros miembros del gabinete del rey y los condujo a maquinar un plan en contra de Daniel. Su juego anticipado por medio de soborno y otros medios deshonrosos pondrían en riesgo a Daniel mientras estuviera en el puesto número 1 del gabinete del rey. Y tampoco podían tolerar tener a ese extranjero, a ese hebreo, y por qué no a ese anciano, en una posición superior a la de ellos. Ellos procedieron con su plan maligno a pesar de que sabían que Daniel no tenía falta ni errores. Ellos dijeron, según el versículo 5, «No hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios». Este es por excelencia el ideal de un hombre de Dios. Él no podía ser responsabilizado de deshonestidad, tampoco de ineficiencia o deslealtad. Vemos que Daniel era como Pablo, quien dijo en Hechos 24:16, «Por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y los hombres». Toda vez que usted encuentre un hombre de Dios que está viviendo una vida santa en el mundo y los enemigos de Dios se dan cuenta de la marcada diferencia, el hombre del mundo se sentirá agraviado por el ejemplo del hombre de Dios. Fue así con Pablo y también con Daniel. Pero gracias a Dios por hombres como Daniel, que tienen un buen testimonio ante aquellos que no lo tienen. Los hombres de Dios que son sin culpa, que son sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, ya sea en el tiempo de Daniel, o en los días del apóstol Pablo, o en nuestros días, cada cristiano debe tener un testimonio, de tal manera que cualquier acusación en contra, hecha por hombres malvados, pueda probarse que es una mentira. Aquellos mezquinos políticos del gabinete de Darío, aquellos gobernadores y sátrapas, se pusieron de acuerdo para idear una acusación religiosa en contra de Daniel. Y como él era fiel y no tenía ni error ni falta, aquellos malvados se pusieron de acuerdo en contra de él y estaban listos para ir ante el rey con su acusación. Ellos tramaron algo y vinieron delante del rey, y cuando estuvieron allí reunidos, le saludaron con el saludo acostumbrado. Versículo 6. «Rey Darío, para siempre vive». Cualquiera haya sido el plan acordado, no debían permitir que Darío supiera que Daniel era el objetivo. Por eso comenzaron hablando con falsedad, porque dice en el versículo 7, «Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consejo, rey, que promulgues un edicto real y lo confirmes». El primer punto en el cual el rey debía ser engañado es respecto a la completa unidad de todos los hombres en el oficio. Pero sin duda ellos, al presentar el caso al rey, estaban mintiendo. Aquí ya tenemos deshonestidad y engaño. Ellos dijeron, todos han acordado por consejo, pero eso no era verdad, porque ellos no habían consultado a todos, no habían consultado a Daniel, y Daniel era uno de los gobernadores. Y luego de usar esa falsedad, ellos recurrieron a la lisonja. En el versículo 7 dice, «Promulga un edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones». Aquí ellos estaban lisonjeando al rey, sugiriéndole que todas las oraciones debían estar dirigidas a él, honrándole así como un dios. Era común que los súbditos de un reino consideraran a su rey como una deidad. Por eso no fue algo extraño que Darío aceptara el honor de buena fe, creyendo que sus hombres le respetaban y reverenciaban sinceramente.
Ellos hicieron que su objetivo malvado apareciera como lealtad sincera. ¿Por qué el rey debería sospechar de engaño o deslealtad? La propuesta de los hombres del rey entonces se parecía a lo que vimos en el capítulo 3, es decir, la adoración de la imagen de Nabucodonosor. Podemos ver que todo estaba inteligentemente organizado, un complot de Satanás para hacer de un hombre un dios, y creo que al rey le gustó en su orgullo, en su vanagloria. Ahora, ¿por qué estos hombres pusieron, sin decirlo directamente, énfasis en la oración? Bueno, ellos sabían que la costumbre de Daniel era orar todos los días en distintos momentos. Lo leemos en el versículo 10 de este capítulo. Y además lo dijeron porque orar era un factor importante en la religión persa. Omitir la oración significaría el colapso de todo. Entonces podemos entender por qué los enemigos de Daniel se concentraron en la petición, en la oración. El complot tenía un velo religioso y hasta piadoso. Bueno, habiendo impresionado al rey con la idea de que era para su honor y dignidad, ellos lo presionaron para que promulgara el edicto y lo firmara, lo sellara con su anillo para que no pudiera ser cambiado hasta la fecha de su finalización. Déjeme informarle que la ley de los medos y los persas estaba basada en la idea que, como el rey representaba a los dioses, sus decretos no debían ser cambiados. Aun si un rey sentenciaba a muerte a uno de sus súbditos y la evidencia posterior le llevaba a la conclusión de que se había equivocado, no podía revertir su decisión. Era en realidad una ley ridícula, pero era la que estaba vigente en ese tiempo. Todo esto fue tenido en cuenta por estos que se pusieron de acuerdo para ejecutar el plan para deshacerse de Daniel. Por eso, cuando Darío selló el decreto, ni siquiera él mismo podía hacer nada para cambiarlo. En realidad, él se ató a sí mismo al decreto. El versículo 9 dice: «Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición». Quedaba prohibido entonces orar a cualquier otro dios, tenían que hacer peticiones al rey. Cuando los gobernadores y príncipes salieron de la presencia del rey, sin duda sentían que su plan iba a tener un éxito y que pronto Daniel iba a morir. Pero no se dieron cuenta que estaban atacando a un hombre poco común, que estaban atacando a un siervo del Dios Altísimo, el Dios Altísimo que creó los cielos y la tierra. La ley de los medos y los persas no estaba sujeta a cambio, pero estos hombres malvados no tuvieron en cuenta al Dios Altísimo. Ahora bien, en los versículos 10 y 11 vemos más ampliamente la vida de oración del profeta Daniel. Aunque en todo el capítulo 6 vemos un solo versículo que se refiere al hábito de orar de Daniel, ese solo versículo nos da una clave para comprender al hombre Daniel y al milagro que Dios hizo aquí en su favor. Quiero decirle que hay al menos 3 momentos en el libro de Daniel en que lo encontramos orando. Es en el capítulo 2, aquí en capítulo 6 y después en capítulo 9. Planeo dedicar más tiempo al estudio de la vida de oración de Daniel cuando lleguemos al capítulo 9, el cual ciertamente es uno de los capítulos clásicos de la Biblia respecto a la oración. Así que, por lo tanto, no nos vamos a referir mucho a ella en este momento. Si hubo un momento en que Daniel necesitó orar, realmente era este. ¿Qué debería hacer? Lo primero que tenía que decidir es dónde estaba puesta su lealtad. Tenía que elegir entre la lealtad a Dios o la lealtad a un rey que estaba prohibiendo serle leal a Dios. Es necesario que recordemos aquí que fue sobre la base de la ley de Dios, capítulo 6, versículo 5, que sus enemigos complotaron en su contra. Ahora, recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo en Lucas 20:25, «Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios». Además, Pablo dijo en Romanos 13:1, «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas». Ahora,
¿Qué hace un hombre de Dios en una situación similar? Bueno, el Hijo de Dios debe tener en cuenta que la ley de Dios está por encima de la ley de los hombres. Cada vez que las leyes humanas se opongan a las leyes de Dios, el Hijo de Dios tiene una sola elección. Es la determinación que tomó el apóstol Pedro allí en Hechos 5:29. Él dijo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora, algunos de nosotros podríamos preguntar, ¿no podía Daniel haber entrado en su habitación, cerrado la puerta con llave, cerrado las ventanas y orar silenciosamente a Dios? Bueno, confieso que esto es lo que yo hubiese estado tentado a hacer, pero Daniel estaba hecho con una mejor materia prima. Note cuidadosamente lo que dice el versículo 10. Entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara, que daban hacia Jerusalén, él se puso a orar. Aquí vemos que él no abrió las ventanas en forma deliberada para desafiar el decreto del rey, y había una razón específica para eso. Al tener ventanas hacia Jerusalén en todo momento para orar, Daniel estaba obedeciendo la instrucción de Dios. Recuerde que cuando Salomón dedicó el templo, anticipó un día en que el pueblo sería llevado cautivo a otra tierra, y de esta manera se expresó en el segundo libro de Crónicas, capítulo 6, 36 al 39. Dijo así Salomón, si pecaren contra ti, pues no hay hombre que no peque, y te enojares contra ellos y los entregares delante de sus enemigos, para que los tomaren los lleven cautivos a tierra de enemigos, lejos o cerca, y ellos volvieren en sí en la tierra donde fueren llevados cautivos, si se convirtieran y oraran a ti en la tierra de su cautividad, y dijeren, pecamos, hemos hecho inicuamente, impíamente hemos hecho, si se convirtieran a ti de todo su corazón y de toda su alma en la tierra de su cautividad, donde lo hubieses llevado cautivos, y oraren hacia, preste atención a estas palabras, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres, hacia la ciudad que tú elegiste, y hacia la casa que he edificado a tu nombre, tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, su oración y su ruego, y ampararás su causa, y perdonarás a tu pueblo que pecó contra ti. Mi amigo, es una declaración impactante. Yo subrayé en mi Biblia la frase, y oraren hacia la tierra que tú diste a sus padres. Es muy significativo. En los tiempos del Antiguo Testamento, Jerusalén era la ciudad santa y el lugar apropiado para que los judíos adoraran a Dios. Si en algún momento ellos estuvieran lejos de ese centro señalado para la adoración divina, debían orar en aquella dirección. Y desde que Daniel había sido tomado cautivo en Babilonia, aproximadamente unos 70 años antes, este había sido su hábito diario. Lo hacía por la instrucción dada por el Dios Todopoderoso. Y ahora que su vida estaba en peligro, ¿qué iba a hacer él? ¿Iba a cambiar sus hábitos de oración? ¿O se iba a mantener fiel a Dios al pie de la letra, podríamos decir? Bueno, hoy nosotros estamos bajo la gracia, y ningún lugar en el planeta Tierra se prefiere sobre otro para orar. Pero Daniel tenía solo una elección y solo una dirección. Queridos oyentes, él no abrió su ventana en forma deliberada para provocar a estos hombres o al rey, sino que simplemente hizo lo que estaba acostumbrado a hacer en todo momento. Él no permitiría que el decreto del rey se interpusiera entre él y su Dios. Daniel tenía respeto y consideración hacia el rey, pero él no iba a permitirse a sí mismo separarse de la fuente de poder de Dios y de su protección. Él no iba a recurrir a ningún engaño ni carnalidad, su arma tenía que ser espiritual. Y aquí nosotros podemos aprender una lección tremenda, la lección de que el más fino de los siervos de Dios debe mantener hábitos regulares de oración para permanecer firme en su devoción al Señor. Un hombre piadoso continuará en el camino santo, aunque todo el mundo esté en contra de él.
Ahora Daniel sabía lo que sucedería, pero en el versículo 10 dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Note esa expresión al final, como lo solía hacer antes. En relación con la decisión de Daniel, me gustan las palabras de Pedro en 1 de Pedro 4:19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Sé que es muy posible que uno le dé mucha importancia a la postura en la oración y estar convencido de que esta es la mejor posición para orar, especialmente en la oración privada. Lucas nos recuerda que en el jardín de Getsemaní nuestro Señor se arrodilló y oró. Además, en Hechos 7:60, Esteban, mientras moría, se arrodilló y oró. Cuando Pedro se acercó donde estaba el cuerpo de Dorcas, en Hechos 9:40, se acercó, se arrodilló y oró. Cuando Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso, en Hechos 20:36, se arrodilló junto a ellos y oró. Y también lo vemos a Pablo pasando por la ciudad de Tiro, y dice el historiador Lucas, nos arrodillamos en la playa y oramos. Bueno, al decir esto no estoy sugiriendo que la oración, para que sea efectiva, debe hacerse de rodillas. Conozco algunos santos que están enfermos en cama y que tienen grandes vidas de oración y nunca pueden arrodillarse. Estoy seguro que ellos fueron bendecidos por Dios y que a su vez fueron de bendición para otros. Pero sea lo que sea, Daniel nos da el ejemplo y se arrodilló. Y hay algo en el versículo 10 que me gusta y que me es de bendición. El corazón de Daniel estaba lleno de alabanza, porque él daba gracias a Dios. No pierda este aparente pequeño detalle, porque es muy importante. Con frecuencia en nuestras oraciones les falta la nota de agradecimiento. ¿Cómo puede un hombre agradecer cuando está mirando la muerte cara a cara? Bueno, la respuesta es simple. Daniel había estado agradeciendo a Dios 3 veces cada día la mayor parte de sus años. Por lo tanto, él nunca estuvo sin una causa para alabar a Dios. Las Escrituras exhortan a los cristianos, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Ahora, terminando ya nuestro programa en el día de hoy, mi amigo, le pregunto, ¿qué dirección tomaría el creyente en circunstancias tan difíciles como esta? Bueno, levante la vista, agradezca a Dios, Él nos oye, nos ve y nos ama. Daniel era un hombre que poseía la extraña combinación de coraje y gratitud. Daniel se rehusó a esconder sus hábitos de oración, fue descubierto rápidamente y fue acusado delante del rey. Los espías se presentaron ante Darío para recordarle el decreto. Ellos dijeron, no te olvides que firmaste un decreto y que fue conforme a la ley de Media y de Persia, no puede abrogarse. Daniel, que es de los hijos de la cautividad de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Creo que el rey supo de inmediato que había sido engañado, pero reconoció que era demasiado tarde. El engaño de los gobernadores y príncipes había hecho su trabajo efectivo, y el orgullo de Darío lo había enceguecido y evitó que tuviera un mejor juicio. Dándose cuenta que había sido hecho víctima de un engaño, el rey se sintió molesto y trató de liberar a Daniel, pero le insistieron. El edicto no podía cambiarse. Darío buscó la ocasión y al final no tuvo otra elección que hacer traer a Daniel delante de él y pronunciar la sentencia, pero además agregó estas palabras. Lo leemos allí en el versículo 16. Hablándole a Daniel, le dijo, el Dios tuyo, Daniel, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Bueno, tenemos que hacer una pausa. En nuestro próximo programa continuaremos la historia. Ahora preguntémonos y les pregunto, mi hermano, ¿es usted fiel en la administración de lo que Dios le ha dado para hacer en este mundo? ¿Es usted fiel y persevera en la fe frente a la adversidad? ¿Permanece en fe y en oración ante la oposición?
Otra pregunta, ¿confía en Dios y sus oportunas intervenciones? Bueno, les espero en nuestro próximo programa en este mismo horario. Mi amigo, confíe en el Dios de Daniel, confíe en el Dios de Daniel y no será defraudado. Usted estuvo escuchando Hora de Estudio Bíblico con el maestro el doctor Lehmann Strauss. Si desea escuchar una vez más este mensaje, visite nuestra página en la internet www.bbnradio.org. Le dejamos la invitación para que el día de mañana nos acompañe aquí, en este mismo horario y punto del dial. Hora de Estudio Bíblico es una producción de BBN.